¿Qué garantiza la sostenibilidad del Plan Colmena? La misma comunidad, la comunidad organizada, porque el plan nace de la base hacia arriba, de la base de la comunidad. Bienvenidos a Hablemos de. Yo soy José María Torrijos Legaspi y nos encontramos en el Hotel Central. La sexta frontera, cerrar la brecha de la desigualdad. Esa es una de las principales promesas de campaña de esta administración. Y con el Plan Colmena se plantea acabar con esta desigualdad en los 300 distritos más pobres del país. Hablamos con la ministra de Desarrollo Social, Marinés Castillo, la secretaria técnica del Gabinete Social, Edith Castillo, y con la gobernadora de Panamá Oeste, Cindy Smith, para entender de qué se trata Colmena, Ley Colmena a partir de abril de este año, entender el impacto en las comunidades y qué pasará después de esta administración con este programa. Esto es Hablemos de. Colmena fue una de las principales propuestas de gobierno del hoy presidente Laurentino Cortizo. Un plan integral de las diversas entidades del Estado para cerrar la brecha de la desigualdad en los 300 corregimientos más pobres del país. Desde los inicios de la administración en 2019, y a pesar de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, el Plan Colmena se implementó y empezó a avanzar. El Ejecutivo, a través del Gabinete Social, en conjunto con las gobernaciones, gobiernos locales y las fuerzas vivas de las comunidades, empezaron a identificar los problemas de cada área, recogieron y levantaron la data, la estudiaron y elaboraron un plan adecuado a cada corregimiento para acabar con la pobreza en sus múltiples dimensiones. Soluciones adecuadas a la realidad de cada lugar, de cada población, trabajo en conjunto para maximizar recursos, todo con una finalidad: acabar con la sexta frontera de la desigualdad. En 2022, Colmena se transforma en ley de la República. Se le otorgan las garantías legales para que el Plan Colmena se convierta en un proyecto de Estado y se le dé su justo valor e importancia en el futuro. Hablemos de la Estrategia Nacional Colmena. ¿Dónde está? ¿Cómo avanza? ¿Y hacia dónde se dirige? Marinés Castillo, ministra de Desarrollo Social, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, cuenta con una maestría en Derecho de Negocios. Cuenta con diplomados en Administración de Organizaciones sin fines de lucro, Negociación y Comercio Internacional, así como de Finanzas. Además, fue certificada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como asesora de equidad de género. Ministra Castillo, bienvenida. Gracias por la oportunidad. Ministra, Plan Colmena, Estrategia Nacional Colmena. Es quizás el programa o el plan de gobierno más ambicioso en estos momentos. Bueno, es la estrategia de Estado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Y es una estrategia que nace de la base hacia arriba. Es una estrategia territorial, es una intervención territorial basada en evidencia con indicadores medibles de pobreza multidimensional por corregimiento, lo que nos permite hacer una intervención focalizada, tanto desde el gobierno central como desde el gobierno de provincia, en acción interinstitucional a través de 2 intervenciones que son el reloj Colmena. Y todo esto nos lleva a ir acelerando el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, pero también llegando y sentando las bases en las comunidades y corregimientos más pobres en nuestro país. Usted lo ha dicho, estrategia de Estado, no de gobierno. Hay una diferencia entre una cosa y la otra. Es una estrategia de Estado. Es una estrategia que ahora ya es ley de la República. El presidente Cortizo sanciona la ley Colmena y que fue aprobada unánimemente en la Asamblea Nacional por ser una estrategia de Estado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, que ya está rindiendo sus frutos, pero que incluye a todos los actores de la sociedad civil, la participación ciudadana, las comunidades organizadas, y son ellos los que definen cuáles son sus necesidades, sus prioridades, y en base a eso es el trabajo articulado de las instituciones, pero también de las ONGs, de la academia y del sector privado, porque la pobreza, la lucha contra la pobreza, como lo dice el ODS 17, solo va a poder ser a través de alianzas y no depende solamente
de la intervención estatal. ¿Qué significa o qué implica o qué aporta, mejor dicho, qué le aporta el hecho de que la estrategia del Plan Colmena ahora esté en una ley? Bueno, le aporta estabilidad, aporta dejar un legado institucional importante, porque es una herramienta, la estrategia incluye herramientas científicas. Es una estrategia que también te permite, como gobierno, por ejemplo, hemos cambiado que ahora no solamente la figura decorativa usual de un gobernador. Aquí el gobernador juega un rol importante en una intervención territorial con la Junta Técnica de la Participación Ciudadana en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Tiene un rol importante. Además de eso, permite que haya presupuesto etiquetado de alguna manera para esos corregimientos en pobreza multidimensional. Y además el monitoreo y la evaluación. No es solo decir que estamos, como las diferentes administraciones de gobierno, que estamos luchando contra la pobreza y la desigualdad, sino que además con herramientas científicas, con evidencia, con indicadores y con data, que vamos a lograr poder enfocar la política pública y la intervención en aras de sentar las bases de la pobreza y la desigualdad. Esta parte técnica, esta parte de cifras y de analizar exactamente qué se necesita y dónde, ¿es algo que no se había aplicado en el MIDES, en este tipo de ayudas? El país lleva rato. En la administración pasada de gobierno se realizó la medición del índice de pobreza multidimensional, que es un índice de pobreza que mide tiene varios indicadores y se hizo en provincias. Ahora nosotros nos fuimos más allá y nos fuimos a los corregimientos. De esa manera podemos ver los indicadores y las mediciones de cuál es, por ejemplo, la precariedad en el empleo, específicamente en un corregimiento, o en qué tan educada es una población en un corregimiento en específico. Y de esa manera actuar como gobierno y con las demás instituciones del Estado, focalizar los esfuerzos en las 12 áreas del reloj Colmena, en esa comunidad, en ese corregimiento, por supuesto, con la articulación interinstitucional, pero también con la comunidad organizada que forma parte del Plan Colmena. Ministra, una de las cosas que se critica, por ejemplo, en el caso del MIDES, son los programas de ayuda condicionada, que se dice que no hay forma de medir su efectividad, no hay forma de determinar si las personas que lo reciben lo están recibiendo bien. ¿Plan Colmena es distinto a eso? Sí, el Plan Colmena incluye los programas sociales, económicos, de actividades que generan empleo e ingreso inclusive, tiene mediciones, busca el abordaje de la pobreza integralmente, más allá de una medición solamente de pobreza por ingreso, y en base a eso es el abordaje, un abordaje multisectorial, multiactor, territorial, diferente a los programas de transferencia monetaria condicionada, pero en base a tu pregunta también me gustaría agregar que nosotros en el Ministerio estamos ahora mismo iniciando el proceso de medir el impacto también de los programas de transferencia monetaria condicionada, que también es importante, y no dejar, y ahí hay un cambio que estamos haciendo nosotros también, la mayoría de los beneficiarios nuestros de otros programas, tanto de alfabetización como de redes de familias, son nuestros beneficiarios de los programas de transferencia monetaria condicionada, porque creemos en el capital humano y en el desarrollo y la movilidad social de estos beneficiarios de los programas, que va más allá de solamente hacer una entrega de un dinero. No solamente dar el pescado, sino enseñar a pescar. Así es, y así lo hemos hecho con más de 6.000 familias del programa de redes de familias. Son más de 700,000 personas que están en la pobreza más cruda. 300 corregimientos que se seleccionaron, los 300 corregimientos más pobres del país. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se va a determinar que ya no está en un corregimiento en ese grupo? ¿Qué pasa si un corregimiento que no estaba empieza a mostrar índices que ameritan que sea parte del Plan Colmena? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, nosotros en esta administración focalizamos esta intervención en los 300 corregimientos
que incluyen el Panamá de las comarcas, el Panamá rural agrícola y el Panamá de los barrios. La ley aprobada, la ley sancionada permite que en el tiempo se modifiquen estos corregimientos, y que se decida cuáles se incluyen, cuáles salen, en base debe ser a mediciones y a un índice de pobreza multidimensional por corregimiento. Pero además, nosotros evaluamos anualmente el plan Colmena provincial o comarcal para ver su avance y evaluación. Y otra novedad que tiene este plan, y así lo establece también la ley y lo estamos trabajando, es un sistema de monitoreo, un sistema de información de monitoreo y evaluación que marca tipo semáforo cuáles son, a dónde hemos estado interviniendo, cómo lo estamos interviniendo, y que además incluye herramientas de monitoreo para el ciudadano, donde va a poder monitorear y va a poder hacer evaluación en tiempo real a través de redes dentro de este sistema de información. Al ser el Plan Colmena tan amplio, al ser pobreza multisectorial, ¿se requiere la colaboración o se requiere la intervención de muchos ministerios? ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo es manejar? Y me imagino que el tema burocrático a veces es pesado, la necesidad de que haya participación de tantas partes de la estructura del Ejecutivo. Bueno, este también es un estilo de gobierno que trabaja en equipo, articuladamente. Lo hacemos en la estrategia Colmena a través del Gabinete Social, y el Gabinete Social entonces tiene las mesas provinciales y las mesas comarcales que las rige el gobernador junto con la Junta Técnica, que es el gobierno en provincia, y participan entonces la participación ciudadana, la comunidad organizada. Pero estamos acostumbrados, y parte de la intervención, porque por ejemplo, en el tema de nutrición que vemos en el reloj Colmena, actuamos diferentes instituciones, y la única forma de abordar esa situación es a través de una articulación entre el MINSA, el MEDUCA, el MIDES. Entran diferentes programas del gobierno nacional, pero nos permite focalizar y evitar duplicidad, que también así maximizamos como gobierno nuestro presupuesto. El coronavirus, la pandemia, ¿qué tanto trastocó o qué tanto modificó la estrategia del Plan Colmena? Bueno, nos complicó definitivamente el abordaje, sobre todo porque el Plan Colmena nace de la base hacia arriba, y hay mucha consulta comunitaria, porque es la comunidad la que decide cuáles son sus principales problemas a abordar. Entonces, las reuniones de Plan Colmena y las mesas técnicas muchas se hicieron por la virtualidad, pero la presencialidad, que es importante en ese abordaje comunitario, sobre todo en la comarca, se vio complicado, pero que a partir de ya una vez la reapertura, iniciamos las reuniones y las mesas técnicas. Incluso después de esto, el plan piloto, que siempre se mantuvo a pesar de la pandemia, el plan piloto Colmena en Panamá Oeste, en Capira específicamente, se mantuvo y ya se extendió, por ejemplo, a Panamá Oeste. Hemos ido avanzando, estamos trabajando en la de Panamá y vamos avanzando. Además, que a pesar de la pandemia, seguimos llegando a través de las giras de trabajo comunitario con el presidente Cortizo a las comunidades más vulnerables y los corregimientos Colmena en sus giras de trabajo comunitario, que en este momento ya llevamos más de 104 giras comunitarias. Los gobernadores trabajan con los alcaldes, con los representantes. ¿Cómo evitar la intromisión del tema político? Cuando tienes una herramienta, primero científica de medición, pero además tienes a la comunidad organizada, que es la que decide cuáles son sus prioridades, sus necesidades, junto con esta herramienta científica, tienes realmente las necesidades claras y no hay intromisión del tema político. Estamos trabajando en equipo todos, sin importar bandera, más allá que la bandera de Panamá. Y es el gobernador, sí, con los alcaldes, diputados, representantes, pero también con el gobierno de provincia, que es la Junta Técnica, participación ciudadana, incluimos empresa privada también, academias,
sindicatos, en general todos los sectores están representados dentro de las mesas Colmena. Justamente, ¿hay interés de esos otros sectores? ¿Hay interés de la sociedad civil? ¿Hay interés de la parte académica? ¿Sí se han puesto a colaborar ahí? Definitivamente. Por ejemplo, te puedo decir, Capadeso, que aglutina a las ONGs, es parte del Plan Colmena, de las diferentes mesas Colmena, donde ellos tienen intervención. Hemos trabajado con cámaras de comercio de diversas provincias, con empresa privada también. Por ejemplo, Café Durán ha estado trabajando en el tema de empresa público-privada. ACP también forma parte de esas empresas que están dentro de Colmena, y la academia también forma parte del Plan Colmena. Y otro punto que creo que es importante recalcar es que, sin importar banderías políticas, la estrategia Colmena, que sienta esas bases en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, al ser tan estratégico, tan medible, con medición científica, y que además está dando resultado, fue aprobada como ley de la República por unanimidad por todas las bancadas. Así que es una prueba más de que como país estamos unidos en esa estrategia. ¿Cómo se complementa cómo se complementa Plan Colmena con la descentralización? ¿Hay alguna vinculación? ¿De qué forma? Es fundamental, has dado en el clavo. Parte importante de esa forma de administrar, de focalizar y de llegar al territorio es la descentralización. Y es una prueba, el Plan Colmena, con las mesas provinciales y comarcales. La autoridad de descentralización forma parte del gabinete social, forma parte de la mesa Colmena, pero además otro punto importante que incluye la ley Colmena: el presupuesto de descentralización tiene que ser llevado a nivel de corregimiento y va a quedar marcado en este sistema de información de monitoreo y evaluación de lo que hablamos. El Plan Colmena rompe con lo usual de los bolsones presupuestarios, que una institución iba y aprobaba un presupuesto para un programa, pero no estaba determinado hacia qué corregimientos iba. Con estas herramientas y con esta estrategia de gobierno Plan Colmena podemos romper esos bolsones, podemos focalizar la ayuda y asimismo focalizar el presupuesto. Son 300 corregimientos. En los últimos años, la división política del país ha ido en aumento. Han aumentado la cantidad de corregimientos. ¿Eso afecta o hace que se planteen aumentar la cantidad de corregimientos que aplican para el Plan Colmena? Nosotros decidimos, esta administración decidió iniciar con 300 corregimientos. Podemos en el gabinete social tomar la decisión de aumentar o disminuir. Incluso estamos evaluando en este momento si ya después de ciertos indicadores o en la semaforización hay un corregimiento, ha sido intervenido en la mayoría del reloj Colmena, puede ser que se evalúe su salida del plan y se ingrese otro, pero es cada administración de gobierno en base a esta ley y en base a los indicadores que va a decidir si quiere 300 corregimientos, quiere todo el país como parte del Plan Colmena o quiere 100. O sea, ya es un tema de determinar, de acuerdo a la estrategia de cada gobierno. En esta administración, nosotros, el presidente Cortizo, decidió que en 300 corregimientos vamos a focalizar esa intervención territorial. ¿Cuál pudiéramos decir que es el corregimiento modelo en estos momentos? Bueno, en el Cacao, en Capira, te diría que es un corregimiento que para nosotros es un corregimiento emblemático, es de los primeros corregimientos del plan piloto del Colmena en Capira, fue donde sancionamos la ley, donde hemos intervenido en tema de educación, pero por ejemplo ya tenemos de internet. El mes de abril ya inició el tema de telefonía celular, ya hay señal de celular, ya hay internet, tenemos el trabajo articulado. Por ejemplo, hemos entrado con Mochila Cuidarte, que es una intervención que hace el Ministerio de Desarrollo Social
para los niños de 0 a 4 años y vas viendo, tenemos temas de redes de familias, ¿sabes? La articulación de las diversas instituciones del Estado con empresas, con ONGs, trabajando en conjunto en pro de una comunidad. ¿Y dónde se ha complicado más? ¿Dónde se ha complicado más? Bueno, es difícil en las áreas de difícil acceso. Obviamente el abordaje a veces es complicado, o cuando falta, por ejemplo, en comarcas fronterizas, como la comarca en Verá, es más difícil, y ahí estamos entrando ahora con la Mesa Colmena. Tenemos la Mesa Colmena, pronto la Mesa Colmena de Darién y de la comarca en Verá. Pero, por ejemplo, una anécdota o una primicia que tenemos es que Plan Colmena llama tanto la atención por ser un acelerador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que incluso las agencias de Naciones Unidas quieren participar y han estado participando en los indicadores y las mediciones, pero quieren participar ya con programas de cooperación dentro de la Mesa Colmena de Darién y de la comarca en Verá, a pesar de que son áreas de difícil acceso, que sí el abordaje es diferente, pero que también vienen con programas para esa área. ¿Y qué representa eso? Para la persona común, ¿qué representa eso? Bueno, que va en la intervención del Estado, el abordaje interinstitucional, por ejemplo, en niñez, que se vea el tema de salud, el tema de agua, el tema de nutrición, el abordaje comunitario, es el abordaje cercano a la gente, de las necesidades más allá de la infraestructura, es el abordaje en educación, en la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los panameños. Ahora, ministra, ¿qué va a pasar después? Porque primero es hacer las mesas, la evaluación, empezar a aplicar, ver los resultados. ¿Qué va a venir después de esto? Bueno, nosotros hemos estado llegando con soluciones. Entonces, el plan establece cuál es la intervención, cuál es la solución determinada por la misma población. Ya lo que viene después es la evaluación anual que hacemos de cada provincia, de cada corregimiento, los indicadores, cómo se van moviendo. Para la pobreza no se va a terminar en un año. Definitivamente hay que seguir midiendo, hay que seguir trabajando. Es un abordaje interinstitucional y de todos los actores. Justamente, ¿una ley lo va a blindar lo suficiente como para que el día de mañana esto no se acabe? La ley blinda en el tema de que es una estrategia de Estado. Por supuesto que la ley puede ser modificable. Sin embargo, es la comunidad la que es dueña. Y la participación ciudadana es la que blinda, es la que va a pedir que el Plan Colmena continúe en el tiempo. Esa estrategia, ese abordaje y ese estar con la gente más allá, y estar allá con la gente y con los más pobres, más allá de un subsidio, es más allá, es un abordaje interinstitucional en todos los sentidos, no solo en infraestructura, pero también en actividades que generan empleo, en enseñanza, en el abordaje de todas las instituciones del gobierno en un corregimiento. Eso, y además, y potenciado por la intervención de la empresa privada, de las ONGs, de todos juntos, ese es el blindaje. ¿La sociedad tiene la madurez suficiente para esto? Sí, hemos estado, yo creo que hemos dado avances como país en estas estrategias y sobre todo en la medición. Es importante medir cómo vamos avanzando en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, si sabemos que nos va a tomar años, pero poder medir nos permite saber avances y los retos y desafíos y en qué, al hablar de pobreza multidimensional y medir,
te permite saber en qué indicadores o en qué nos falta, en qué tenemos que focalizar esas intervenciones. Para mí eso es lo más importante. El aliado del Plan Colmena es la gente, el consenso. Así es. ¿Cuál es el mayor enemigo de esta estrategia? Bueno, que las estrategias, un enemigo pudiera ser que lo vean como el legado solamente de una administración de gobierno. Sin embargo, es una estrategia, de nuevo, que nace de la base hacia arriba, con instrumentos científicos, y que cada administración de gobierno le imprimirá su forma de abordar, pero que tiene una base muy sólida, científica, y que además está transformando la vida de los panameños en pobreza multidimensional. ¿Panamá puede finalmente acabar con la inequidad? Estamos dando pasos, pero la inequidad es un trabajo de todos. El luchar contra las inequidades, contra la desigualdad, es un trabajo de todos. Sobre todo, hay diferentes desigualdades que van mucho más allá del tema de ingreso o de pobreza monetaria, sino otras desigualdades con las que tenemos que luchar en aras de los derechos humanos también. Al final, el Plan Colmena es solo una parte de todo el engranaje del MIDES, y la gente a veces también siente que el MIDES es simplemente otorgar las ayudas, pero va más allá de eso. Bueno, en el Plan Colmena, MIDES es el coordinador del gabinete social que coordina el Plan Colmena. Sí, sin embargo, MIDES tiene ofertas de la institución misma con la que abordamos a los diferentes sectores. Nosotros trabajamos con la población más vulnerable y sí, nos vamos más allá de los programas de transferencia monetaria condicionada. Por ejemplo, te puedo mencionar la inversión que estamos haciendo en primera infancia, que es la inversión más importante que podemos realizar como país, y lo hacemos a través de la ampliación de cobertura a los centros de atención integral a la primera infancia, mejor conocidos como CAIP. Este año tenemos más de 5 millones de balboas invertidos en estos centros de atención integral. CAIPI, tenemos la mochila Cuidarte, que es otra intervención. Cuidarte, que es un abordaje comunitario para esos niños de 0 a 4 años. Además, también tenemos los adultos mayores con los que trabajamos y regulamos y supervisamos los centros de adultos mayores. En este momento estamos trabajando en la política de cuidados que nos va a permitir como país, política de cuidados, atender a los niños que están en primera infancia de 0 a 4 años, atender a los adultos mayores, además de las personas con discapacidad, y generar actividad económica, capacidades, cuidadores en nuestro país, y permitir así un estado de bienestar, además de la política pública de juventud. En mujeres tenemos los programas de redes de familia que hemos beneficiado a más de 6.000 familias de nuestros programas de transferencia monetaria condicionada, pero que les enseñamos a sembrar o a cursos de modistería y demás, pero que permite que estas, en su gran mayoría, mujeres beneficiarias de los programas, logren su movilidad social y salgan de la pobreza. Por eso los programas del Ministerio de Desarrollo Social, como también puedo enumerarte la alfabetización, que en 7 semanas enseñamos a leer y a escribir a personas, en su gran mayoría adultos mayores que se nos habían quedado atrás. Estamos transformando la vida de los panameños y panameñas, además de llevar el ente que es el rector de la política social, que en este caso que llevamos a cabo el Plan Colmena, pero también que estamos haciendo los cambios estructurales en el sistema, por ejemplo, de protección de los niños, niñas y adolescentes, en la ruta de atención integral a la primera infancia, en la política pública de juventud. En fin, podría enumerar, además de llevar, por supuesto, el programa Panamá Solidario en su modalidad de vale digital, que a pesar de la pandemia hemos logrado, y con la pandemia hemos logrado llegar a más de 1.200.000 panameños, y en este momento, somos considerados
uno de los países que por más tiempo ha mantenido este programa, pero que también es un programa con un impacto muy grande. ¿Qué no entiende la gente del MIDES? ¿Qué no entiende la gente del MIDES? Que nosotros somos más allá que los programas de transferencia monetaria condicionada. Nosotros trabajamos por el capital humano de este país, por el desarrollo social, por la cohesión social, por la comunidad, por esa interacción humana, por el bienestar de todos. ¿Y qué tendría que cambiar el MIDES en su estructura o qué podría mejorar? Nosotros, quizás yo siento que el trabajo articulado en comunicación debe ser también para que la población sepa que el MIDES es más allá que programas de transferencia monetaria condicionada, pero también la visión de los representantes de corregimiento, por ejemplo, en funciones, ese fortalecimiento de la descentralización que nos permita lograr un abordaje comunitario más allá que los programas de transferencia monetaria condicionada. Ministra, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros acá en Hablemos de. Gracias. Frente a la Plaza Catedral, en el barrio de San Felipe, se encuentra el legendario Hotel Central, fundado en 1874. Este ha sido lugar de hospedaje para figuras históricas como el conde Fernando de Lesseps y el presidente Teodoro Roosevelt, que estuvo en esta habitación cuando visitó Panamá en 1906. Nos encontramos en Hablemos de. Desde los balcones del Hotel Central, el 3 de noviembre de 1903, se difundió la noticia de la separación de Panamá de Colombia. Además, desde aquí se mostró al pueblo la bandera de la nueva república. Continuamos en Hablemos de. Uno de los elementos que destacan a Colmena de otros programas de ayuda y asistencia social es la recolección y análisis de información estadística pormenorizada. La sistematización de la información permite crear políticas públicas más efectivas, atender a cada comunidad y entender que la pobreza es multidimensional y diferenciada en cada corregimiento. La sistematización de la información permite crear políticas públicas más efectivas, atender a cada comunidad y entender que la pobreza es multidimensional y diferenciada en cada corregimiento. Es clave para que Colmena brinde resultados concretos y sostenibles a mediano y largo plazo. El Gabinete Social, particularmente la Secretaría Técnica, se encarga de que todo el proceso de Colmena en cada provincia y comarca avance de manera científica, sistemática y organizada. Que haya transparencia en los procesos y que los números sean más que eso y tomen un matiz humano. Edith Castillo, secretaria técnica del Gabinete Social, socióloga de formación con estudios en juventud y especialización en protección social, además de liderazgo y gestión pública. En 2005 se le galardonó con el Premio Internacional por la Erradicación de la Pobreza que otorga las Naciones Unidas. Secretaria Castillo, bienvenida a Hablemos de. Saludos, saludos. Plan Colmena. El Plan Colmena tiene una parte técnica, tiene una parte científica mucho más fuerte que quizás otros programas que ha habido. Aparte que tiene es una ambición mucho más grande porque es una estrategia y no un plan como tal. Hablábamos de eso fuera de cámara. ¿Qué implica que sea una estrategia el Plan Colmena? Bueno, implica primero es que en una estrategia están integrados muchos planes. O sea, es una apuesta que va más allá de tener proyectos específicos, sino que es una estrategia que plantea un paradigma con un enfoque territorial. Eso es lo que está detrás de Colmena. Desde el 11 de agosto, en la primera sesión del Gabinete Social, donde el presidente plantea su visión de lo social, y él dice: quiero que se construya una estrategia donde todos estemos integrados, donde todos estemos alineados, pero donde podamos
atacar y atender eso que él ha denominado la sexta frontera, que es la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Allí es donde nace el enfoque de Colmena. Ese es, por así decirlo, el paradigma que está detrás, es su visión del país. Y a partir de ese momento trabajamos desde la Secretaría Técnica del Gabinete Social, haciendo análisis de los 3 últimos estrategias de combate a la pobreza que se habían dado anteriormente. Y porque siempre hemos discutido en el país que cada gobierno que inicia trae un programa, un proyecto que busca atender a los más vulnerables. ¿Y qué se diferencia Colmena de esos planes anteriores? Bueno, después de esos análisis de esos planes, lo que planteamos es 2 cosas. Uno es que teníamos que centrarnos en el cómo lo hacíamos, porque el qué creo que estaba claro, pero teníamos que trabajar en el cómo lo hacíamos. El cómo lo hacíamos tenía que ir más allá de la oferta de servicio puntual que se planteaba. Entonces, analizamos de una vez la data que existía en el país y los instrumentos que tenía el país para medir la pobreza. Y hasta ese momento, lo único que el país tenía para medir pobreza eran los mapas de pobrezas del MEF, que vienen de una metodología basada en consumo, desde un enfoque de ingresos. La pobreza no es solamente un tema de dinero. Exactamente, es allí donde cobra relevancia lo que estábamos diseñando y sobre todo porque Panamá se compromete con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde uno de los indicadores más importantes es las mediciones multidimensionales de pobreza. Pero hasta ese momento teníamos mediciones de pobreza solamente a nivel de provincia. Y rápidamente lo que hicimos fue hacer un índice de pobreza multidimensional a nivel de corregimientos. ¿Qué permite esto? ¿Qué permite enfocarse en unidades más pequeñas? No solamente en las unidades administrativas más pequeñas, sino que el índice te dice no solamente la proporción de pobres, sino por qué son pobres y cuál es la intensidad de esa pobreza. O sea, allí empiezas a saber que puedes tener corregimientos muy parecidos uno que otro, pero con características de pobreza diferentes y con intensidad de la pobreza. Aplicamos la metodología Alcaide-Foster, que es la metodología de Oxford, que se usa para medir este indicador. ¿Y cuál es la característica de esta? Que se basa sobre todo en mirar la carencia, la intensidad de esa pobreza, porque podemos tú y yo ser pobres, pero tú tienes carencias distintas a las mías y tu intensidad o tu crudeza de pobreza es diferente a la mía. Es allí lo que te permite ese índice que está basado en 10 indicadores y es lo que nos permitió hacer un ranking para entender cuáles eran los corregimientos más pobres y carenciados del país. Entonces empiezas a notar, por ejemplo, distritos como en la provincia de Panamá, que cuando tú miras el índice a nivel de provincia, te engloba, por ejemplo, toda el Panamá moderno, el Panamá de la clase media, y no te permite reflejar o evidenciar una pobreza como la que se da en el distrito de Chimán, que tiene indicadores e índices muy parecidos como las comarcas indígenas. Entonces Colmena lo que empieza a proporcionar a todos los operadores políticos, desde el nivel central como desde el nivel local, información a nivel de la unidad administrativa más pequeña, y lo que buscamos es tratar de concentrar toda la oferta de servicios a estos corregimientos o mejorar esta oferta de servicios a estos corregimientos de tal manera que cuando hagamos el próximo cálculo, que lo tenemos planificado para el 2023, después del censo, nos permite saber qué tanto se han movido estos 10 indicadores en estos 300 corregimientos y saber, por ejemplo, qué corregimiento ya no debe formar parte de la estrategia porque ha avanzado, como también otros corregimientos que es necesario incluirlos en la estrategia. El contar con estos datos, la data permite que este proceso sea más transparente y evita que la discrecionalidad se aplique en ciertas cosas, ¿no? Por supuesto, porque, por ejemplo, sabemos, bueno, es que mi corregimiento tiene situaciones de pobreza. Claro que este es un país que nosotros lo hemos heredado por muchos años con grandes problemas de desigualdad y con grandes brechas. Entonces, ¿cómo atendemos esto? ¿En dónde hemos fallado? ¿Qué no hemos hecho bien o qué no hemos podido mejorar? Entonces,
Lo que está planteando la estrategia es que nosotros tenemos que acercar esa gestión a los territorios. Y lo que buscamos es que esa gestión pública que ha estado concentrada se desconcentre en el nivel más provincial para que la actuación institucional dé respuesta más rápida. Y eso es lo que busca la estrategia, y nosotros lo que queremos es volver a medir el índice del IPM a nivel de corregimiento para saber y hacer los ajustes que corresponden. Pero es lo que el país requiere. O sea, nosotros no podemos, los pobres, y estos datos al final lo que refleja son vidas de panameños y panameñas que el desarrollo no les ha llegado. Y por eso nosotros necesitamos apostarle, digamos, de una u otra forma, con una serie de ofertas de servicios que necesitamos trabajar. Por eso nace Colmena. Por eso sentimos que es una apuesta del país. Es lo que el país ha necesitado y es lo que el país necesita. Entonces, nosotros hemos enfrentado la situación de la pandemia y estamos acelerando el proceso. Estamos en este mes completando 5 planes provinciales que son instrumentos, es una hoja de ruta para todos los gobernadores para que puedan darle dinamismo a esa mesa Colmena, a esa junta técnica provincial que debe implementar el proceso, digamos, de lo que se ofrece para ese corregimiento, para un distrito o para una provincia. En el 2023, cuando se haga esa nueva medición, cuando se empiece a comparar cómo se comenzó, en cómo están, ¿cuán avanzado va a estar? ¿Cree que se va a la velocidad que se tenía planteado? Nos hubiera gustado no contar con la pandemia, pero yo creo que el poder volver a hacer el índice, hacer el ranking, el cálculo, nos permite ajustar. Yo creo que el país necesita saber en dónde tenemos que ajustar, dónde tenemos que mejorar. Esta es una apuesta común, esta es una apuesta necesaria, este es un compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, es el compromiso del país, por lo cual es una apuesta a largo plazo. Entonces nosotros queremos dejar unas estructuras de gobernanza sólidas, una solidez en el cálculo, una solidez en las capacidades institucionales, no solamente del nivel central, sino a nivel provincial. Y todo este dinamismo es lo que debe permitir y que el país avance. Avance en las decisiones, avance en los recursos, avance en la focalización. Y es lo que buscamos con Colmena. Este debe ser el norte de todos los programas y de la forma de aplicar las políticas públicas. Por supuesto, nosotros estamos convencidos, y no solamente es porque nosotros estamos ahora mismo en gobierno y lo estamos planteando de esa manera. Lo han evidenciado los informes del país. Los últimos informes, el informe Visión Panamá 2030, el último informe de institucionalidad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, todos los informes del país que hablan sobre desarrollo te plantean la necesidad de desconcentrar el país, la necesidad de contar con data, la necesidad de tener instrumentos de seguimiento, la necesidad de tener sistemas de información robustos que acompañen esa actuación de la gestión pública. Entonces, es algo que nosotros estamos iniciando un proceso y que tiene que seguir porque de eso va a depender que podamos avanzar estos 4,5 millones de panameños y panameñas, que podamos tener un desarrollo que nos llegue a todos. Esto me imagino que ha implicado hacer ajustes administrativos. En el tema tecnológico también me imagino que se han necesitado muchas cosas que se han ido trabajando. Sí, la estrategia ha acompañado con un trabajo interesante desde la Secretaría, en alianza con la Autoridad de Innovación Gubernamental. Están trabajando fuertemente en lo que es el sistema de gestión Colmena, donde es un sistema que integra mucha fuente de información que emana de las instituciones. Vamos a poder tener en una misma sistema información geográfica, información del Instituto Nacional de Estadística y Censo, con todos los indicadores más desagregados que existan, con todos los sistemas que van a lograrse hacer interoperabilidad entre instituciones, toda esa información concentrada en un solo sistema, para que los operadores políticos, para que los ministros, para que las autoridades provinciales, para que las autoridades locales cuenten con una información más cercana y que eso nos permita tomar decisiones. Entonces, igualmente, el sistema va a contar con un semáforo de seguimiento a nivel de corregimiento que le va a permitir saber de lo que se ha planteado en un plan, qué ha avanzado y en qué estado de situación está.
El Plan Colmena, esta estrategia, implica la participación de muchos sectores. Incluso dentro del mismo, de la parte gubernamental, son muchos ministerios, muchas instituciones. ¿Cuán complicado es coordinar todo esto y que haya la comunicación y que los esfuerzos no se dupliquen, sino que sean coordinados? Es súper complejo. Es la parte más compleja de la estrategia, porque por un lado es desaprender cosas, hay que desaprender cosas. Por otro lado, es trabajar de manera más articulada. Nosotros decimos que una de las cosas que planteamos es que la articulación no es sumatoria de intervención. La articulación es cómo todos pensamos o partimos de un mismo objetivo y cómo contribuimos a un enfoque mucho más de coordinación. Es diferente. Entonces, es siempre complejo. Yo creo que ese es el gran reto de la política social del país, de la política pública, es el tema de la coordinación y la articulación. Entonces, una de las cosas que tratamos siempre de forzar es que el sistema acompañe el proceso. En este momento todas las instituciones tienen cargado en el sistema toda la oferta nacional que se tiene a nivel de corregimiento. Estamos en una etapa de terminar o completar la fase de cargar los planes provinciales a este sistema, lo que se va a convertir en un dinamismo para los gobernadores que van a poder cargar en el sistema el seguimiento mensualmente de su plan provincial. Pero esto es un cambio cultural, institucional, un cambio, desaprender actuaciones, eso de que esto es de mi institución y esta información solamente es para mi institución, o que el personal técnico que tengo solamente responde a mi institución. Esa fragmentación de lo público, de la gestión, de cómo hacemos actuación, es el gran desafío de la gestión pública. Y eso es la apuesta nuestra, por eso que hay un sistema que integra todo, por eso le decimos a las autoridades principales del nivel central, trasladen información a sus representantes a nivel de provincia, porque son ellos en provincia los que empalman el plan. Entonces, un cambio cultural. Y si analizamos y valoramos, el presidente siempre resalta el rol y la figura de los gobernadores. El presidente siempre trata de rescatar ese enfoque en su propia actuación desde el Ejecutivo. Entonces, eso es una apuesta que estamos claros que hay que hacer hacia allá, a nivel territorial, con las autoridades locales, con participación. En algunas provincias se han sumado organizaciones, en otras se han sumado universidades, en otras se han sumado, digamos, representantes del sector privado. O sea, cada provincia tiene su particularidad, porque también parte de esa cohesión social, de esa confianza que se va desarrollando más a nivel de la provincia. Pero es allí en el territorio donde la gente puede tener respuesta más rápida, donde se entienden mejor, donde conocen las particularidades del territorio y donde podemos decir que allí es donde la respuesta tiene que llegar. Estamos entrando o está entrando no solamente el combate a la desigualdad, sino la administración pública está entrando en el siglo XXI. Por supuesto. Nosotros teníamos una deuda como país. Uno, contar con sistemas de información que acompañaran la gestión pública. O sea, el sistema que se está armando es un sistema que va a estar georreferenciado, que va a tener, es un sistema robusto que van a contar las instituciones. Y eso hace que las instituciones puedan elevar su capacidad de información, tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Es en doble vía. Y esto, en este siglo, no puede concebirse la política pública sin contar con herramientas que acompañen los procesos. Entonces nosotros nos estamos poniendo en la vanguardia de cómo se opera la gestión pública en este siglo. Ya no es un informe que te llega en una tabla de Word, en una tabla de Excel. No, necesitamos sistemas robustos. Y es algo que estamos, digamos, colocándonos en la vanguardia de la gestión, porque lo que busca el sistema es mejorar la gestión. Los indicadores que tienen son indicadores de gestión, ¿ya? El impacto de la estrategia lo vemos en el índice del IPM de pobreza multidimensional que nos va a establecer el ranking. Ahí vemos el impacto, pero lo que tiene el plan son indicadores de gestión, y esos indicadores de gestión
tienen características propias de cada provincia, de cada área. Entonces estamos, digamos, colocándonos en la vanguardia de lo que debe ser la gestión pública. Secretaria, muchísimas gracias por haber estado en Hablemos de. Gracias por habernos acompañado. Vale. Estamos en el Hotel Central y una de las primeras cosas que observamos cuando llegamos aquí al hotel son estas maravillosas escaleras que, si les resultan familiares, es porque fueron construidas y ensambladas por la misma compañía que construyó y ensambló las escaleras del Titanic. Continuamos en Hablemos de. Cindy Smith, gobernadora de la provincia de Panamá Oeste. Licenciada en Relaciones Internacionales, dirigió la Oficina de Equidad y Género y fue enlace del despacho de la Primera Dama, oficial de protocolo en la Cumbre de las Américas. Además, fue consultora financiera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Gobernadora Smith, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad de poder transmitir todo lo que hemos avanzado en nuestra provincia. Estrategia Colmena, el Plan Colmena. Los gobernadores tienen una parte muy importante de todo el engranaje de Colmena. ¿Cómo es en el caso de ustedes? Mira, Colmena para nosotros ha sido una metodología muy importante, la cual nos ha servido para otras tareas de gobierno. Nosotros como gobernadores liderizamos la Mesa Colmena en nuestras áreas. Nosotros en Panamá Oeste fuimos el plan piloto de 6 corregimientos en el área más rural de Capira. Es un distrito donde tenemos 6 corregimientos identificados con pobreza extrema. Entonces es importante la comunicación de los gobernadores con esta junta técnica, los gobiernos locales y la comunidad. Mira, nosotros con las mesas temáticas lográbamos rescatar cuáles eran las necesidades de la comunidad, o sea, de abajo hacia arriba, porque ellos son los que nos podían identificar qué es lo que necesitaban como prioridad. Y en ese universo de diferentes situaciones nosotros trabajábamos con el equipo técnico de Gabinete Social y íbamos entonces dando esas herramientas que necesitábamos para ejecutar en la concreta, como se dice, las acciones. Esa comunicación nos ayudaba a nosotros a llevar entonces al señor presidente las prioridades. El Plan Colmena tiene un reloj de 12 ejes, de los cuales siempre identificaba el tema de salud, energía, educación, alimentación, y nosotros nos sentimos complacidos de haber llegado a empezar a hacer esa base para poder desarrollar lo que sigue. Justamente, ¿cómo es esto de la parte técnica, juntarla con la voluntad popular y el trabajo con los gobiernos locales? ¿Cómo es eso para usted? Mira, nosotros cuando montamos una mesa sentábamos a miembros de la comunidad. Ejemplo, vamos a hablar del corregimiento de Santa Rosa. Conversábamos con representantes de la comunidad, de la iglesia, de los diferentes partidos políticos, los dirigentes políticos, de las diferentes iglesias, tanto católicas, evangélicas, como también al honorable representante electo, sin importar el partido político. En esa convivencia nosotros intercambiábamos informaciones, luego las rescatábamos y las filtrábamos. La junta técnica completita, cuando digo, todos participaban de esta. ¿Por qué? Porque así nosotros cada uno iba identificando qué tarea le tocaba a cada uno. Entonces, al hacer este trabajo en equipo, nosotros íbamos rescatando para poder cuantificar las soluciones que necesitábamos llevar a la comunidad. Porque a la comunidad no le interesa el tema técnico ni de porcentaje. Necesita, si ellos decían salud, que el centro de salud está cerrado, bueno, necesitamos dar servicio de odontología, necesitamos dar servicio de medicina general, que si una persona salía picada de culebra tuviera la atención inmediata. Eso es lo que hacía Colmena. Entonces nosotros logramos hacer levantar esa información, esa data, y entonces ahora estamos trabajando en la ejecución de las mismas. La pandemia nos atrasó, retomamos y nos sirvió el espacio para dar ese eje a la comunidad, ese intercambio directo de las limitaciones de agruparlo. Íbamos entonces en el tú a tú, y eso ayudaba a tener la opinión de la parte política, de la parte de la comunidad como tal y la parte religiosa, porque los religiosos eran nuestro brazo más directo, porque ellos en diferentes religiones llegaban a la comunidad y nos decían a nosotros la validación de lo que decía el resto. Entonces esa comunicación de todos los actores es la clave del éxito
para nosotros y de la Junta Técnica, que inmediatamente cada uno iba viendo la atención de su lugar a solucionar. El Ministerio de la Pública, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, CENIAF, porque en esta área tenemos muchos temas de violencia, de la familia, tenemos temas de donde se abusan de los niños. Entonces, todos esos problemas que aunque la gente no lo conoce, nosotros le vamos a detectar y estamos entonces haciendo ese trabajo interinstitucional para poder darle esas soluciones de manera directa a estas comunidades. Usted me comentaba al principio que, bueno, que el levantar los datos, el ir obteniendo la información de estas áreas, les permitía a ustedes, los gobernadores, también aplicarlas o basarse en esto para otros trabajos que hacen. Así es, porque mira, nosotros nos enfocamos en Colmena en ese trabajo en equipo. ¿Y qué nos sirvió a nosotros? De que si todos estamos participando de una tarea en otros temas, todos en Junta Técnica lo que hacemos es que las diferentes asignaciones, las diferentes estrategias de la pandemia, llámese vacuna, llámese trazabilidad, nos permitieron a nosotros poder llevar este trabajo en equipo a otras tareas y entonces lograr unos resultados más directos, porque cada uno iba conociendo cuál era la dificultad de diferentes temas. Entonces, a nosotros el trabajo de Colmena nos ayudó para que la estrategia en este tema de pandemia nos resultara positiva y lograr los éxitos, porque Panamá Este es una de las provincias con un alto porcentaje de vacunados, fue un alto porcentaje donde atendimos la crisis sanitaria, donde tuvimos muchos COVID, porque entendamos la relación de la ciudad capital con Panamá Oeste, el recurso de mano de obra. Entonces nosotros logramos atender esta provincia y no fuimos tan golpeados en cifras de fallecidos. Entonces eso nos está ayudando a levantar nuevamente esa activación económica y es lo que nosotros buscamos. Colmena nos sirvió. Tenemos esa comunicación directa. Nunca antes ustedes veían a un director de una institución en las áreas rurales. Era un problema para que la comunidad tuviera esa comunicación. Entonces nosotros les facilitamos a la comunidad llevar al gobierno a esas áreas para que los funcionarios de gobierno sepan que nosotros nos debemos a ellos, que nosotros somos el canal. Así como yo represento al Ejecutivo, al señor presidente, yo tengo que lograr que la persona de Sirirí de los Sotos, de Trinidad o del Cacao no tiene que venir a la ciudad capital a donde el presidente para una necesidad, sino que a través de nosotros podemos ir canalizando cualquier situación, que es lo que hacemos con Colmena. Colmena realmente, ahora que de un proyecto de ley pasó a ser ley de la República, nosotros estamos seguros que vamos a dar esas bases para erradicar la pobreza. Ya nosotros vemos señores campesinos organizándose en equipos de productores de café, que cuando Capiran solo pensamos que el área de Chiriquí podía ser productores de café. Tenemos pequeñas mujeres organizadas en la confección de vestidos de ropa típica, de atuendos folclóricos nuestros. Tenemos también equipos de personas que estudiaron con AMPIME, Capital Semilla, el tema de panaderías, el tema de estas cooperativas donde ellos se agrupan para el tema de turismo. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho con Colmena, ir creando esa base y que aspiramos a que esas personas no tengan que emigrar a la capital para una mejor condición de vida. La medición de resultados se va a hacer en 2023, pero por lo que usted me comenta, pareciera que ya se empiezan a ver cosas del trabajo que se hace en Colmena. Así es, porque esa es la ventaja de Colmena, porque a veces nosotros nos enfocamos a los grandes proyectos. Colmena ve estos proyectos pequeños, que una carretera ayuda a que un productor que tiene unas tierras que de pronto hacía producción para su consumo, ahora este productor pueda llevar esos productos al resto de las comunidades. Entonces, eso a nosotros nos ayuda. Eso nosotros lo vemos en el actor. Las escuelas de campo, cuando hacemos estos hoyos para la siembra de tilapia, de camarones, esa producción se hace a los 7, 8 meses. Entonces logramos que la gente tenga alimentación saludable, que la gente sea autoproductivo de sus propios alimentos consumibles y para el resto de la comunidad. Y de paso le entra un ingreso para poder apoyarse de otras necesidades que tengan la comunidad. Entonces, cuando nosotros vamos a la comunidad y vemos esos resultados a muy corto plazo, nosotros seguimos diciendo, esto hay que replicarlo mucho más seguido en otras comunidades. Y te pongo un ejemplo, para Semana Santa, hasta que me llenaba de emoción cuando las familias de allá me mandaban los videos, mire, gobernadora, hemos agarrado tantas tilapias, tenemos para compartir con la comunidad, tenemos para poder lograr vender y tener alimento en Semana Santa. Estas comunidades nunca les hizo falta alimentos, porque gracias a Colmena y a la voluntad de ellos de dejarse orientar y dejarse ayudar,
pudieron utilizar sus recursos, que eran las tierras. Entonces nosotros, mientras que en otras áreas teníamos cierres porque no le llevaban las bolsas de comida o el vale digital, las personas acá nos daban a nosotros alimentos, porque cada vez que yo iba a la montaña bajaba con productos. Entonces esas son las cosas que Colmena va a ir logrando, y en educación y salud es el reto principal. Y estamos trabajando en eso. Nosotros estamos trabajando con la Universidad Nacional de llevar la carrera de agricultura, de agronomía, a estas áreas Colmena y utilizar nuestros planteles escolares de allá para que los chicos no solo se queden con un bachillerato, sino que puedan incursionar en una carrera que ellos puedan implementar en su comunidad y no tener que emigrar y dejar a su familia, y poder entonces explotar la tierra para beneficio de ellos, tener un ingreso económico, mejorar su condición de vida y así a su comunidad también ayudarla al desarrollo. ¿Ve usted en Colmena entonces una estrategia sustentable y realmente funcional? Así es, para mí Colmena fue un plan que cuando llegamos a la gobernación lo agarré, lo estudié y vi la manera de que podíamos llevar en una explotación para beneficio de todos. Y era solamente de tener una voluntad y de trabajar en equipo, porque una sola persona no lo iba a lograr. Esto es en equipo. Es todas las instituciones que el señor presidente nos pedía. Hay que eliminar la pobreza. ¿Cómo se elimina la pobreza? Tú dándole las herramientas a las personas. No es dándole y regalándole subsidio, ni regalándole que hoy te llegó la bolsa de comida y que mañana te va a seguir llegando, sino dándote esa herramienta para que tú seas autosuficiente del desarrollo de tu vida y de tu comunidad. Una comunidad que logre producir sus alimentos, logre tener su educación, logre tener su salud y siga haciendo apoyo para otras comunidades, es una comunidad que va a surgir. Entonces yo sí creo que Colmena va a lograr dejar esas barreras. No vamos a erradicar la pobreza en este quinquenio que tenemos nosotros de gobierno, pero estoy seguro que ahora que somos una ley de la República, las siguientes administraciones van a tener la capacidad y la oportunidad de seguir mejorando, perfeccionando, porque cada uno le pone su estilo, pero ya va a estar una base que va a ser mucho más fácil para poder lograr que estas comunidades salgan adelante y nosotros ir bajando los índices de desempleo, los índices de pobreza, lograr que los niños lleguen a tener su educación, porque tenemos chicos que no estudian, lograr que estos niños también sean beneficiados como los niños de las áreas urbanas, que tengan la oportunidad de estudiar al extranjero, porque no por tener un índice no pueden competir. Si nosotros mejoramos las condiciones viales, mejoramos las condiciones de la comunidad, yo te aseguro que los educadores van a querer implementar y concursar para estas áreas lejanas y van a trabajar con vocación, porque la comunidad de estas áreas siempre ayudan. Tú no ves los problemas de educación allá, de que quién limpia escuela, de que no han nombrado el trabajador manual. A ellos no les importa si lo tienen o no. La comunidad se organiza y mantienen sus escuelas muy bonitas, muy aseadas. Y yo te aseguro que si nosotros seguimos desarrollando Colmena, vamos a lograr que la mentalidad de las personas sea para motivación positiva. Gobernadora, le agradezco muchísimo. Gracias por haber estado con nosotros en Hablemos de. A la orden siempre.